Hablemos acerca de Telasco Segovia y su permanencia en el Inter de Miami de cara a este 2026. Fernando Petrocelli, periodista venezolano que sigue constantemente al Inter de Miami en la actualidad de venezolanos en el exterior, dio a conocer este sábado que Telasco Segovia permanecerá una temporada más en el Inter de Miami. Una noticia que sin dudas tomó por sorpresa a muchos seguidores del fútbol venezolano por lo que había sido el rendimiento de Telasco Segovia en su primera temporada en la MLS con el Inter de Miami. Hizo que muchos esperaran que Telasco Segovia diera el salto al viejo continente o regresara, mejor dicho, a Europa en este mercado de fichajes. Recordemos que cuando Telasco sale de Venezuela, del Deportivo Lara, lo hace hacia Italia, hacia la Sampdoria, que en ese momento estaba al borde de la segunda división del fútbol italiano, pero lo hace en medio de un momento institucional bastante convulso. Juega y tiene minutos en el equipo Primavera, no logra dar el salto al primer equipo. Luego pasa al Casapia de Portugal, donde sí obtiene mucho más protagonismo. De hecho, en ese 2024, en el que también se gana la titularidad en la selección Vinotinto, logra también consolidarse en la alineación del conjunto portugués y posteriormente ficha por el Inter de Miami a petición de Javier Mascherano. Mascherano ya lo había visto en el preolímpico sub-23 que Telasco disputó a inicios de 2024, en el que tuvo una actuación superlativa en una selección que estuvo a nada de clasificar a los Juegos Olímpicos. Se quedaron a una victoria prácticamente de conseguir ese pase y donde Telasco Segovia fue sin dudas el máximo protagonista, la figura de ese equipo que dirigía Ricardo Baliño, quizás junto a David Martínez, que también dio una muy buena actuación en ese preolímpico disputado en la ciudad de Caracas. Y nada, Javier Mascherano lo pide al Inter de Miami. En un principio es una decisión que también tiene ciertas críticas por parte de un sector de la afición venezolana que piensa que es un retroceso a su carrera saltar del fútbol portugués, de la primera división lusitana al Inter de Miami, a la MLS, que más allá de ser una competición que ha crecido mucho a lo largo de la última década, de los últimos 5 o 6 años, sobre todo con la llegada de figuras importantes, sin lugar a dudas influye la llegada de Leo Messi a este mismo conjunto. Para muchos seguía siendo un retroceso bajar a una división de mucho menor nivel que la portuguesa. Pero por otro lado teníamos el argumento de otro sector y del propio Telasco Segovia y del entorno de Telasco Segovia, que así lo había manifestado, que este era un intento de que Telasco pudiese tener una vitrina o hacerse una vitrina en una liga y específicamente un equipo que tenía un alcance mundial al estar figuras como Leo Messi, como Luis Suárez, como Jordi Alba, como Sergio Busquets, y que en el último tiempo había tenido una relevancia importante más allá de jugar en una liga que para nadie es un secreto, no tiene el nivel ni siquiera de las ligas de Sudamérica o de los mejores equipos de la Copa Libertadores, por ejemplo. Pero para muchos eso consiguió o terminó consiguiendo Telasco Segovia en el Inter de Miami. Una vitrina muy importante, una ventana hacia el mundo que quizás nunca se le había presentado más allá de sus buenas actuaciones, sobre todo en la selección Vinotinto. Todos recordamos aquel golazo ante Brasil en Maturín en octubre, en noviembre de 2024, apenas 2 minutos después de ingresar al terreno de juego vistiendo la 10 de la selección nacional. Más allá de esos chispazos que había mostrado en el pasado, incluso como juvenil, incluso en el fútbol B, en las categorías inferiores de la selección Vinotinto, nunca había tenido una ventana tan importante, una vitrina tan importante como la que tuvo en el Inter de Miami. De hecho, marcó en su primer partido, marcó 2 goles en el segundo, empezó a ser constante y determinante en las alineaciones de Javier Mascherano y se ganó un puesto. Se ganó el hecho de, para muchos, ser el gran socio de Leo Messi en el Inter de Miami. Se cansaron de crear jugadas juntos, se cansaron de tener clips en redes sociales de asociaciones increíbles que daban a entender que Telasco era un jugador con la capacidad de mostrarse y medirse ante los mejores del planeta. De hecho,
Tiene también el protagonismo en el Mundial de Clubes con el Inter de Miami, marcando la victoria importantísima ante el Porto, que les termina dando el pase a los octavos de final de esta competición. Entonces Telasco Segovia no pasó sin pena ni gloria en su primer año en el Inter de Miami. Fue un jugador importante en la conquista de la MLS, en la buena actuación del Mundial de Clubes, en llegar a la final de la Leagues Cup. No pasó desapercibido para nada el venezolano en este primer año bajo las órdenes de Javier Mascherano, que sin embargo lo dejó un poco relegado sobre el final de este 2025, sin nosotros saber mucho por qué. Y con este contexto a mí me cuesta creer muchísimo que Telasco Segovia no tuvo ofertas del viejo continente. Un jugador con un impacto inmediato en el Inter de Miami, que destaca por su capacidad ofensiva, por su finalización, lo demuestran sus 13 goles y 4 asistencias en todo el año. Un jugador con una movilidad bastante envidiable y con una capacidad técnica que lo ha hecho destacar en la mayoría de los escenarios en los que se ha enfrentado y que no se ha achicado en los escenarios grandes, ya lo mencionábamos, en el Mundial de Clubes ante el Porto, al igual que las participaciones importantes en momentos claves. Bueno, su primer gol en el Inter de Miami llega al minuto 93 para ganar el partido. O sea, no estamos hablando de un jugador que pasa desapercibido, uno más del montón, o por lo menos así lo veo yo. Pero la ausencia de ofertas por parte de equipos europeos me sorprende aún más, viendo casos como los de Benjamín Cremaschi, consiguió una cesión al Parma, luego también de año y medio en el Inter de Miami, Federico Redondo, que consiguió la venta al Elche de la primera división española, también destacando, al igual que Telasco Segovia y siendo una pieza importante del Inter de Miami. El caso de Diego Gómez, el paraguayo, que la rompió toda en el Inter de Miami con su selección nacional y que hoy en día pertenece al Brighton de Inglaterra. Entonces, ¿por qué sí con ellos y no con Telasco Segovia? Esto nos hace preguntarnos muchísimo, como ha sido una pregunta a lo largo de los últimos años en cuanto a la dificultad de venezolanos en el exterior de conseguir equipos, de dar el salto a equipos de élite. Si el pasaporte venezolano pesa tanto como el relato nos lo ha hecho vender a lo largo de los últimos años o a lo largo de toda la historia. Telasco Segovia, a mi parecer, es un jugador de fútbol europeo. Ojo, esto no quiere decir que tenga sus falencias, que tenga sus debilidades. Telasco no es un jugador que destaque en facetas defensivas, no es alguien que tenga un sacrificio defensivo importante. Quizás ese hecho es el que principalmente le juegue en contra a la hora de evaluar sus habilidades con el balón y sin el balón. Y como ya lo hemos mencionado, en este año en Miami ha demostrado que no es solo un jugador con buena técnica, que te puede distribuir el balón, que recibe de espaldas al arco y que puede resolver en los últimos 3/4 de cancha, sino que produce, sino que finaliza, sino que tiene sangre fría, que tiene la inteligencia necesaria para dar ese último pase. Todo esto, para muchos, incluyéndome a mí, era lo necesario que tenía que mostrar Telasco Segovia para conseguir una oferta e irse al viejo continente, que para nadie es un secreto, es el objetivo final de casi todo jugador que va a la MLS y la utiliza como vitrina. Y si no es Europa, me sorprende que, por ejemplo, un equipo brasileño que juegue Copa Libertadores no quiera a Telasco Segovia o no se interese en un jugador como Telasco Segovia. Y vuelvo a repetir que muchos venezolanos y amantes del fútbol venezolano como yo, que se sienten no indignados, pero sí preocupados por esta estadía de un año más en el Inter de Miami de Telasco Segovia, no buscamos endiosarlo, no buscamos decir que Telasco Segovia necesita ir al Real Madrid, que tiene la capacidad de jugar en el Manchester City, en el Paris Saint-Germain, en el Bayern Múnich. No, para nada. Pero nos queda la sensación que Telasco demostró lo suficiente como para ser parte de un equipo de mitad de tabla, de una de las 5 grandes ligas, de la Liga 1, de la Bundesliga, un equipo que pelee por estar en puestos de Conference o de Europa League. Por ahí corrió el rumor, que termina siendo puro humo, de que podía haber una oferta del Betis, un equipo para mí ideal para Telasco Segovia. Del Fulham de Inglaterra también se habló, puro humo, vuelvo y repito. Pero eran equipos que para mí eran los ideales para Telasco Segovia. Y ojo, hay que tener calma porque estamos en enero. Normalmente los equipos europeos hacen el grueso de sus fichajes en agosto, en el mercado de fichajes de verano, no en el de invierno. Pero a mí me queda la sensación de que va a ser perjudicial para Telasco Segovia quedarse 6 meses más o un año más en el Inter de Miami. Tenía que ser una escala para su carrera este paso en el fútbol estadounidense y no un destino. Queda esperar a que Telasco Segovia siga destacando, siga demostrando que le queda pequeña la MLS
para dar el salto a un mejor equipo, para dar el salto a una mejor liga y que se pueda demostrar que el futbolista venezolano tiene la capacidad de llegar a equipos de élite, de competir en las mejores ligas del mundo, como en algún momento lo hizo Tomás Rincón en la Juventus, como lo hizo Salomón Rondón en cada uno de los equipos en los que jugó, tanto en Inglaterra como en España, y que, ¿por qué no podamos ver pronto a otro venezolano destacando en el viejo continente, como hoy pasa con John Aramburu, como hace unos meses pasaba con Yangel Herrera antes de su lesión? Pero sí preocupa, evidentemente, que Telasco Segovia se pueda quedar estancado en la MLS y no dé un salto que para mí merece dar en su carrera. Espero que les haya gustado este análisis, espero poder mantener la constancia con este tipo de videos sobre diversos temas, sobre diversos deportes. Déjenme en los comentarios de qué les gustaría que hable en próximos videos acerca de fútbol venezolano, deporte venezolano en general, béisbol. Se viene el Clásico Mundial de Béisbol. En junio tenemos el Mundial de Fútbol que también estaremos cubriendo y analizando a fondo, más allá de que la selección vinotinto no esté. No olviden suscribirse y estar pendiente de todo lo que les traemos desde acá, desde Heroes 360 Sports. Mi nombre es José Ramos y nada, nos vemos en el próximo video, en el próximo análisis. Chao.